Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos nuevamente a esta serie de cápsulas con motivo de el San Patricio Fest. Mi nombre es Franz Trejo, soy escritor, comunicador, miembro de la Orden de San Patricio, miembro de la Asociación de San Pirán. Y hoy les voy a hablar de un tema que tiene que ver con la época de la restauración de la República, o bien el Segundo Imperio, el Imperio de Maximiliano. Les voy a dar los antecedentes de este tema. Primeramente, después de la independencia, una serie de inversionistas londinenses contratan a un grupo de trabajadores mineros de origen celta. Ellos pertenecen a la nación de Cornualles, que por derecho histórico es nación. Actualmente es un ducado. Ojo, no lo digo yo, así lo dicen ellos y está en la página de internet que pueden consultar. Estos trabajadores llegan a través de un tratado que es el Tratado O'Gorman, en alusión al cónsul irlandés británico Charles O'Gorman, quien firma este tratado para que ellos pudieran venir con todas las garantías como trabajadores. Es, creo, uno de los principales antecedentes en México de un tratado internacional en materia de derecho laboral. Estos trabajadores llegan principalmente a Mineral del Monte, ahí se establecen y al principio viven como en una especie de guetos aislados del resto de la población. Sin embargo, con el pasar del tiempo ellos se van integrando a la sociedad local y ellos ya empiezan a tener familia, a tener intereses económicos, sociales e incluso hasta políticos. Por otro lado, también en otro municipio hidalguense, actual municipio hidalguense, Mineral del Chico, existió el conde de Revilla, que tenía una mina que se conoce como Arévalo. Él descubre un tiro que se llama el Divino Pastor. Él hace una alianza con inversionistas y trabajadores alemanes. Llegan muchos alemanes, pero es un proyecto que fracasa. Muchos de ellos se contratan con otras empresas mineras, otros se van hacia los Estados Unidos y otros deciden quedarse ahí e integrarse a la sociedad, como es el caso de la familia Kaempfer o Kempfer, porque se omite el umlaut, o sea, las diéresis, y en realidad serían Kempfer. Y como bien dicen, en el nombre se llevaba el destino. Kempfer quiere decir luchador. Eso quiere decir el apellido Kempfer. Estamos en el Imperio de Maximiliano, contra la restauración de la República. El Imperio de Maximiliano sabe muy bien de toda la riqueza minera en el actual estado de Hidalgo y crea una comisión científica por ingenieros, topógrafos e incluso artistas. Se crean litografías incluso de la zona minera, todo lo que es Pachuca, Mineral del Monte, Mineral del Chico y todo lo que es la actual zona minera. Maximiliano de Habsburgo visita Pachuca del Monte. Se dice que él pernoctó en las cajas reales que actualmente existen y como un recuerdo nada más. Para el año de 1866, que es el año donde vamos a ubicarnos, en este año Francia ya le retira su apoyo a Maximiliano de Habsburgo. ¿Qué hizo Maximiliano? Porque no nada más Francia le retira su apoyo, los conservadores también le retiran el apoyo porque ellos se dan cuenta que Maximiliano es igual o más liberal que Juárez y eso atenta contra sus intereses. Entonces prácticamente Maximiliano se queda solo. Lo que hace, manda a reclutar una serie de legionarios tanto de origen austriaco como de origen belga e incluso húngaro. Recordemos que estamos hablando del Imperio Austrohúngaro en ese entonces. Esta legión se constituye y llega a México
y está a las órdenes del emperador Maximiliano. Pero también México se organiza. Aparte del ejército republicano de Juárez, también la población civil se organiza. Existen los famosos chinacos que se les llama, que es un grupo de guerrilleros. En el caso de Hidalgo, estos chinacos estaban combatiendo en los bosques. Si recordamos, ubicamos la zona minera de Hidalgo, principalmente lo que es Mineral del Chico, Mineral del Monte, actualmente sigue siendo bosques. Entre los bosques se servía como refugio y como campo de batalla o como trinchera, entre comillas, para los chinacos. Ahora bien, ¿qué pasa o por qué es importante la batalla de Casas Quemadas? ¿Por qué hablé de los alemanes? ¿Por qué hablé de Kampfer? ¿Por qué hablé de estos personajes? Pues resulta que el general Kampfer, ya para entonces, en 1866, ya era general, pero él toda la vida se la pasó combatiendo. Combatió en la batalla del 5 de mayo con grado de coronel, llevando al mando a los carabineros de Pachuca. Incluso, un paréntesis, deben de saber que en la batalla del 5 de mayo incluso hubo veteranos del batallón de San Patricio que todavía llegaron a combatir en 5 de mayo. Es algo muy curioso cómo tratamos precisamente este tipo de evento. Tiene el objetivo de rescatar la memoria de extranjeros o hijos de extranjeros que refrendan su nacionalidad mexicana, refrendan esta lealtad hacia la bandera mexicana, uniéndose a las Fuerzas Armadas y luchando a favor de la patria. En el caso de Casas Quemadas, la batalla ocurre el 8 de noviembre de 1866. Pachuca está sitiada, y lo mismo Real del Monte está sitiada por austriacos. Incluso se dice que había rencillas entre los locales y los austriacos, cuando ellos los veían que tenían sitiado principalmente los intereses mineros. Esta guerra, se dice que ya cuando ocurre lo de Casas Quemadas es porque se empieza a dar una batalla entre chinacos y austriacos. Los chinacos al frente de un coronel que es José María Pérez. Pero entonces llega el momento en el que se caldean los ánimos y los mineros, tanto cornuallenses como mexicanos, se unen a los chinacos y combaten. Entonces hay un lugar en la entrada, yendo de aquí para allá, en la entrada del Mineral del Monte, que se conoce como el hiloche, el bosque. Pues bien, ahí se encontraba un rancho que se llamaba el rancho de la familia Brito, el rancho de los Brito. Los austriacos son repelidos tanto por los mineros, en este caso nacionales y residentes extranjeros, y los chinacos, y se refugian al interior de este rancho, y hay una serie de casas de madera. Al estar combatiendo, se dice por tradición oral que alguien se quitó una camisa, la empapó de aguarrás, la prendió y la lanzó y cayó sobre el tejado de una de estas casas de madera, lo cual provocó que algunos austriacos murieran ahogados y otros obviamente por quemaduras. Algunos tuvieron la suerte de huir. Cuenta la leyenda popular que algunos se refugiaron en lugares como Carboneras, en Mineral del Chico, o más adelante en Huasca. Esta batalla tuvo cierta resonancia, cierta importancia, porque incluso Guillermo Prieto, el poeta, aquel que dijo la frase célebre, "Alto, los valientes no asesinan", que incluso escribió unos versos dedicados al batallón de San Patricio. En ese entonces era secretario de guerra del gobierno de Juárez. Guillermo Prieto escribió un romance, así se le llama a este estilo literario, en honor a la batalla de Casas Quemadas. Muchos historiadores consideran a la batalla de Casas Quemadas como el principio del fin del imperio de Maximiliano.
Repito, los hechos ocurrieron el 8 de noviembre de 1866. Maximiliano muere a mediados de 1867. ¿Qué consecuencias además de esto tuvo la batalla de Casas Quemadas? Que en enero de 1869 nace el Estado de Hidalgo. El Estado de Hidalgo se conforma en base al distrito militar que existía en la época de la restauración de la República. Porque recordemos que antes de ese año el Estado de Hidalgo, gran parte pertenecía a lo que es el Estado de México. Lo mismo el Estado de Guerrero y el Estado de Morelos pertenecían a el vasto territorio del Estado de México. Y recordemos que el Imperio Maximiliano decide una administración de los territorios por departamentos o dependencias, que eran 50. Juárez restaura el sistema federal y obviamente los estados. En el caso del general Juan Nepomuceno Cánfer, él es nombrado héroe nacional en vida por el presidente Benito Juárez. Se le dan ciertas prerrogativas, entre ellas una pensión vitalicia a su esposa cuando quede viuda, lo cual sí prometieron, y lo cual el gobierno sí cumplió todas las prerrogativas de las que gozó la familia Cánfer una vez que ha fallecido el general Cánfer, que él no falleció en combate, él falleció por otra causa muy diferente. Luis Jiménez Osorio fue un intelectual realmontés. Él escribió un poema dedicado a esta batalla de Casas Quemadas, promovió la construcción de un monumento y una conmemoración para esta batalla. Ha habido inconsistencia en la conmemoración. El monumento dedicado a Casas Quemadas está descuidado, el terreno donde fueron los hechos está fraccionado, también está descuidado, no hay un museo de sitio de esta batalla, lo cual debe de haberla, y lo cual esta batalla debe de ser un motivo de orgullo, no solamente para los realmontenses y para los hidalguenses, sino para los mexicanos, porque nuevamente es una batalla donde se logra derrotar, es el pueblo, no es el pueblo quien derrota a un ejército experimentado, en este caso los austriacos, que traían armas fabricadas, según hemos podido verlas, de fabricación alemana, que dicen Neuhausen, mientras los mineros combatieron prácticamente con herramientas, uno que otro con pistolas o con escopetas, pero quizá para cazar conejos o cazar aves, y como pudieron combatieron a los austriacos, les quitaron las armas, muchos de ellos se quedaron con esas armas y combatieron. Y la prueba de que también los cornuallenses, mal llamados ingleses, que no son ingleses, también combatieron del lado mexicano, está precisamente, aunque no combatió en esta batalla, pero se le debe de recordar también al coronel Guillermo Pascoe, un apellido de origen Cornish que quiere decir Pascoe, quiere decir Pascual o Pascua. Él fue parte del ejército de Oriente al mando del general Porfirio Díaz, y después de esta restauración de la República regresó a Hidalgo y comenzó la publicación de un periódico. Y así como él, hubo muchos cornuallenses y alemanes del lado mexicano. Ahora bien, yo sí quisiera invitarlos, después de haberme escuchado, a que vengan a este Museo Nacional de las Intervenciones, a conocer no nada más de la guerra de 1847, sino que aquí podemos encontrar un acervo de todas las intervenciones extranjeras hasta 1914, y que vengan y disfruten de estas instalaciones, que también disfruten de la celebración del Día de San Patricio, del San Patricio Fest que estamos haciendo. Los invito por favor a conocer parte de nuestra historia como mexicanos. Muchas gracias, soy Franz Trejo, su amigo y servidor, y les mando un cordial saludo. Gracias.